La Voz de América presenta. Hoy en Foro, la política del presidente Donald Trump hacia Venezuela, sus primeras acciones. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca. Bienvenidos. La política del segundo mandato de Donald Trump hacia Venezuela está siendo dominada por la amenaza a la seguridad nacional de integrantes del Tren de Aragua que hacen presencia en Estados Unidos. La administración llegó al punto de revocar el programa de protección temporal para todos los venezolanos. En Denver, Colorado, las autoridades desplegaron un operativo en la búsqueda de miembros de esta organización criminal. Vamos a seguir el proceso. Vamos a evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluidos los venezolanos que están aquí y los miembros del Tren de Aragua. La gente de este país quiere sacar a esta basura. Bien, al tiempo que en la base naval de Guantánamo aterrizaba el primer avión con 10 venezolanos a quienes, según la Casa Blanca, se les acusa de tener una relación con el Tren de Aragua. Estas son las fotografías reveladas por el Departamento de Seguridad Nacional. Y bien, aunque la oposición venezolana apoya la persecución del Tren de Aragua, sí los tomó por sorpresa que el marco de la estrategia contra esta organización criminal haya sido revocado el TPS, que beneficia a más de 600,000 migrantes venezolanos. Y yo lo que le quiero pedir a los venezolanos es que esa angustia que tenemos no podemos permitir que nos turbe la mente. O sea, esta administración tiene 13 días y hay enormes referencias a la situación venezolana por múltiples de los representantes y responsables hacia el caso de Venezuela en esta administración en estos días, incluyendo el propio presidente Trump. Bien, la suspensión de TPS para los venezolanos se dio un día después de que el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, le entregara al enviado especial de Trump, Richard Grenell, unos 6 estadounidenses que estaban detenidos por Maduro, quienes también aceptó recibir a los migrantes que la administración Trump planea deportar. Según Grenell, no se negoció nada a cambio. El presidente Maduro me dijo, bueno, entonces te vamos a dar esto y ahora estas son las cosas que queremos. Y yo le dije, no, te estamos dando un gran regalo y el gran regalo es que estoy aquí sentado contigo y tienes todo tipo de cámaras alrededor y vas a usar esto con fines propagandísticos porque un diplomático estadounidense está sentado aquí contigo y lo entiendo. Mi trabajo es hacerles saber que queremos una relación diferente y que pondremos a Estados Unidos en primer lugar. Bien, y aunque el gobierno de Estados Unidos, insiste en que no hubo negociaciones con Maduro, un día después de la visita de Grenell a Caracas, la administración Trump permitió la renovación automática por 6 meses más de la licencia 41 a la compañía Chevron para que siga con sus operaciones petroleras en Venezuela, que en 2023 dejó más de $300 millones en impuestos a Maduro, según un reporte conocido por Bloomberg. Y bien, para analizar este complejo tema, todas sus aristas, me acompaña el doctor Evan Ellis del Instituto de Estudios Estratégicos del U.S. Army War College, exfuncionario del Departamento de Estado. Antonio de la Cruz, analista político, exdirectivo de PDVSA, y Adelis Ferro, fundadora de Venezuela American Caucus. Bienvenidos todos. Doctor Ellis, empiezo con usted. Con estos hechos, con todos estos hechos que están sucediendo, ¿cómo se está decantando, en su opinión, la política de la Casa Blanca hacia Venezuela? Bienvenido. Gracias, un gusto de estar con usted en el programa. Por supuesto, hay preocupaciones de la apariencia de una negociación, un quid pro quo en cuanto a renovación de licencia general 41 con Chevron, pero yo quiero destacar algunas cosas. Número uno, Rick Grenell es un hombre muy diferente que Juan González, quien negoció para el equipo de Biden. Yo creo que entiende muy bien este simbolismo y sí, por supuesto, no solo quería exigir soltar los rehenes y lograr
lograr que Maduro acepte la inmigración, pero fue muy interesante que después también había la congelación del segundo avión gubernamental de Maduro en República Dominicana. Y también con esta política de Marco Rubio y también otras personas como Mauricio Claver Corón, entre otras, y Mike Waltz, quien fue el co-patrocinador de Acto Bolívar. Debemos recordar que realmente hay un frente sólido de poner presión en cuanto a Maduro, y siempre, después de recibir soltar los rehenes y recibir los primeros inmigrantes de Tren de Aragua, si Maduro no sigue cooperando, siempre puede cortar esta licencia de Chevron. Por lo menos yo creo que eso es la idea, de hacer las cosas poco a poco sin entrar en una negociación más formal con Maduro. Bueno, antes de continuar el análisis, escuchemos la postura del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Pero no se trata de un reconocimiento diplomático ni una negociación sobre nada. Simplemente se trata de mandar un mensaje que ellos tienen una obligación y que la tienen que cumplir, que es aceptar estos pandilleros que no representan al pueblo venezolano que se encuentran en Estados Unidos. Bien, Antonio, tu opinión hacia dónde se está moviendo la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Lo primero que debo decir es que el presidente Trump no ha tomado una decisión sobre la política hacia Venezuela. Y por lo tanto, al ser tan impredecible, lo que hay es dos corrientes, si lo queremos ver, de pensamiento acerca de Venezuela. Tenemos la parte pragmática que representa a Richard Grenell y en la que están el lobby petrolero, en la que quiere continuar una relación con Maduro, manteniendo las licencias para poder seguir haciendo el negocio con Maduro, aceptando las condiciones, por supuesto, de la política de emigración del presidente Trump. Y están los que están en la administración, en el Departamento de Estado, en el Consejo de Seguridad Nacional, ¿verdad? Marco Rubio, Mike Waltz, que entienden que para poder mejorar la situación en Venezuela debe salir Maduro del poder. Y aquí tenemos también a los congresistas, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, Enrique Scott, una María Elvira Salazar, que también están en esa línea de acción. Entonces tenemos estas dos tendencias dentro del Trump, porque aquí tendríamos, ya estoy metiendo el poder legislativo, que tiene que definir cómo se va a manejar con Venezuela. Hasta ahora, para mí, está ganando la línea pragmática, que es la línea del lobismo petrolero, por lo que señalamos de que no se renovó automáticamente la licencia general 41, que le permite a Chevron seguir produciendo y exportando a Venezuela, que es una contradicción asimismo, porque quien estableció la orden ejecutiva para que se acabaran todas las relaciones con PDVSA fue el presidente Trump en su primer gobierno. Bueno, muy bien. Adelis, bienvenida. Tu opinión, ¿hacia dónde se mueve la política de Estados Unidos en este momento hacia Venezuela? Estoy totalmente de acuerdo con, olvidé su nombre, quien acaba de hablar. Antonio. Con Antonio, perdonen, no lo escuché bien al principio. Hay facciones dentro de mi percepción, es que hay facciones bien claras y bien definidas cada vez más dentro de la administración Trump. Y mi percepción en cuanto al trabajo que nosotros hacemos de incidencia, de cabildeo, y de activismo es que este pragmatismo es el que está afectando a los inmigrantes venezolanos en este momento de una manera horrorosa y de verdad insólita. Bueno, muy bien. Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos. Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, y я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. ¿Hay un dicho sobre Chile? Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com. Esto es Foro de La Voz de América. Continúa con nosotros el doctor Evan Ellis del Instituto de Estudios Estratégicos del U.S. Army War College, el funcionario del Departamento de Estado. Antonio de la Cruz, analista político, exdirectivo de PDVSA. Y Adelis Ferro, fundadora del Venezuela American Caucus. El Departamento de Seguridad Nacional revocó el TPS para los venezolanos y lo justificó de la siguiente manera. En general, ciertas condiciones para la designación de Venezuela al TPS de 2023 pueden continuar. Sin embargo, hay mejoras notables en varias áreas como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos nacionales se regresen de forma segura a su país de origen. Bien, Antonio, en tu opinión, ¿ha mejorado Venezuela? Faltó algo ahí, me parece, que es los derechos humanos. En Venezuela no han mejorado los derechos humanos. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe la semana pasada dijo que hay prácticas de terrorismo de Estado. Después de la elección del 28 de julio, en Venezuela hay una persecución a todo aquel disidente del régimen que esté contra el gobierno de Maduro. Entonces, todos los venezolanos que salieron de Venezuela, la gran mayoría que salió de Venezuela, una de las razones básicas era porque eran perseguidos políticamente. Esa condición no ha variado. De hecho, tienen casi 2.000 presos políticos en este momento. Entonces, con respecto a la economía, empieza a haber una diferencia grande entre el precio, el paralelo, el dólar y el bolívar, ¿verdad? De que empieza a abrir una brecha y ya tuvimos en enero una inflación de más o menos del 11%. Entonces, económicamente tampoco. ¿Y delincuencia? La delincuencia, si bien es cierto, en Caracas ha bajado, porque es que no hay nada que robar. Si el 85% es pobre ahorita en Venezuela, entonces, ¿a quién vas a robar? Bueno, muy bien. Adelis, mira, según datos oficiales, en el Miami-Dade, ¿no?, donde reside la mayoría del exilio venezolano, en las elecciones presidenciales Donald Trump ganó con más del 55% de los votos. Ahora, ¿cómo interpretan varios del exilio la revocación por parte de Donald Trump del TPS? Yo vivo en Broward. No soy de ese grupo de venezolanos que votaron por el presidente Trump. Yo soy ciudadana estadounidense también. Pero debo decir que lo que he percibido en los últimos días, desde que se anunció la decisión y desde que se vio todo lo que pasó en Venezuela con la visita del señor Grenell a Nicolás Maduro, es una gran decepción y una sensación de traición. En general la gente está como en shock, se sienten traicionados, los venezolanos se sienten defraudados, porque la verdad es que la sensación general, al menos la narrativa que por muchos meses trató de mantenerse aquí en el sur de la Florida y en Florida y donde quiera que estén los venezolanos y en general los inmigrantes, pero los venezolanos en este caso ellos van por los criminales.
ellos van, es solo por la gente que se porta mal, la que comete delitos, los criminales. Bueno, acaban de poner ustedes mismos un audio, un video del secretario Marco Rubio, donde dice, ellos tienen que aceptar a los criminales. Los beneficiarios de TPS, los cientos de miles de beneficiarios del TPS que se van a quedar sin estatus y que van a ser sujetos de deportación, ¿son esos criminales? Le preguntaría yo al secretario Rubio. Ahora, porque entonces aquí hay un doble discurso y una falta de coordinación, porque en la noticia del Homeland Security se dice que la decisión de quitarles el TPS a los venezolanos se hace en coordinación con el Departamento de Estado después de analizar la situación de Venezuela. Ahora, entonces... Adelis, perdona, esa frustración, esa traición de la que estás hablando, sin embargo, hay venezolanos estadounidenses que se identifican como republicanos y tienen también una opinión diferente. Veamos. Definitivamente el hecho de que haya organizaciones o no que estén apoyando o hayamos apoyado al presidente Trump no tiene nada que ver con el hecho de que apoyemos o no una deportación de los venezolanos o una deportación masiva. Simplemente queremos lo mejor para este país porque aquí vivimos nosotros y queremos seguir viviendo en paz. Bueno, muy bien, dos caras de una misma moneda. Ahora voy con usted, doctor Evan Ellis. Aparte del Tren de Aragua, ¿qué otros elementos de seguridad nacional están sobre la mesa en el tema de Venezuela? Bueno, como usted bien dice, por un lado hay este tema de la repatriación de venezolanos, lo que también no solo podría impactar Venezuela, sino otros países como Colombia, porque muchos probablemente no van a regresar a Venezuela, sino muchos quedan en Colombia. Pero aparte de esto, también hay que destacar que la sobrevivencia y los recursos de Maduro también impacta el crimen organizado en la región. O sea, ya Venezuela ahora es un productor y un país tránsito de cocaína y minería ilegal, y esto impacta a los Estados Unidos y Europa. También es un anfitrión de terrorismo, de ELN, del FARC, de Hezbollah. También hay ciertas fuerzas de subversión internacional que ya vienen de Venezuela y madurismo. Y también Venezuela ha servido como un anfitrión de otros rivales de los Estados Unidos, como Irán, como Rusia, como China. Y entonces todo esto que da más poder y seguridad a Venezuela ya impacta a los Estados Unidos a través de esos otros canales. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y X. Somos La Voz de América. Somos una fuente de información confiable. Ya regresamos. Periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C. tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día.
Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Bien, continuamos en Foro de la Voz de América. Según la agencia Reuters, las exportaciones de petróleo de Venezuela en enero aumentaron un 15%, llegando a 867,000 barriles al día, de los cuales 294,000 fueron gracias a Chevron. Antonio, la administración Trump se opuso, ¿no?, a la renovación automática de la licencia 41 a Chevron para que pueda seguir operando en Venezuela. ¿Cómo lo interpretas en un principio? Inicialmente los congresistas se oponían a la renovación de la licencia 41 porque son recursos que le llegan directamente a Maduro para financiar la represión y la corrupción en Venezuela. Esos son recursos limpios por las exportaciones, que equivalen alrededor, por la empresa Chevron, de unos 200 a 250 millones de dólares mensuales. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera es una línea, un tanque de oxígeno para Maduro. Y en ese sentido, con la política de máxima presión que aplicó el presidente Trump en su primer periodo presidencial, era básicamente para quitarle recursos a Maduro y llevarlo a una posición en la que podía aceptar, cambiar, elevarle los costos de permanencia en la presidencia. Con lo que ocurre, Chevron viene incrementando el incremento de la producción en Venezuela desde que obtuvo esa licencia, y ya hoy está en los niveles de 294,000 barriles que está exportando a las refinerías del Golfo aquí, porque es la única condición que tiene. Y en ese sentido ellos quieren continuar con esa licencia para seguir. Bueno, tienen una inyección de $300 millones. El régimen de Maduro. El gobierno de Maduro. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Que Maduro, en esa relación, en esa visita que hizo Grenell a Caracas, si bien no hubo negociación, pero se renovó la licencia automáticamente al día siguiente, siendo precisamente los republicanos los que señalaron a Biden al final de su gestión, el Rick Scott, que la cancelara después de la elección del 28 de julio en la que ganó Edmundo González Urrutia. Rick Scott, el 4 de septiembre, y están en los récords, le pidió a Biden que suspendieran porque esa licencia era para que se diera un proceso por elecciones en Venezuela transparente, justo y competitivo. Y no ocurrió. Bien, doctor Ellis, ¿se puede esperar que Trump presione internacionalmente un cambio en Venezuela como lo hizo en su primera administración? En mi opinión, yo creo que sí, pero no de forma tan inmediata y tampoco con tanto énfasis como vimos en esta primera gestión. O sea, quizás el presidente Trump, recuerdo que no logró realizar un cambio democrático en su primera gestión, y quizás en este tiempo está primero que nada enfocado en esta migración y enfocar en lo que podría lograr recibir los migrantes. Pero quiero también destacar que yo creo que se malentiende. Rick Grenell no es como una fuerza de pragmatismo, sino en mi opinión, o sea, Rick Grenell también es de línea duro, pero es un emisario al presidente Trump buscando cosas que quiere Trump. Pero de acuerdo, si un factor es este lobby bien fuerte que Chevron tiene en Washington, y también las personas acerca de Trump, quienes son traders de petróleo con un interés en seguir esos flujos. Pero yo creo que vamos a ver algo porque tenemos a Marco Rubio, tenemos Mike Waltz, tenemos otros, pero yo creo que eso viene con tiempo y vienen con la frustración que seguramente Trump va a tener con la orientación de Maduro. Ahora, Adelis, ¿cómo se organiza el exilio venezolano ante la nueva realidad, ¿no?, que enfrentan sus migrantes? Nosotros como organizaciones lo que estamos tratando es de darles toda la información posible. Estamos tratando de que sepan cuáles son sus opciones, que aprovechen sobre todo los beneficiarios de TPS del 2023, que son los que están siendo eliminados el
el beneficio que está siendo eliminado el 7 de abril, que es el día del corte, que aprovechen esos 60 días los que no tienen otro camino migratorio, otro beneficio migratorio, para hablar con abogados, para buscar posibilidades de otro beneficio con el que se puedan quedar legalmente en los Estados Unidos, e informándoles que nosotros como organizaciones estamos haciendo nuestra parte y que muy pronto informaremos de lo que va a pasar en las cortes, porque a la administración Trump los veremos en las cortes con respecto a este problema del TPS para los venezolanos y esta eliminación, esgrimiendo causas que no son reales, que no están basadas en la realidad, y que lo que están haciendo es dañar a 300,000 venezolanos aproximadamente, que están produciendo en este país, que no son ningunos criminales, que ninguno de los tepecianos ha sido señalado como miembro del Tren de Aragua, ni siquiera como autor de un crimen de alto nivel o más allá de misdemeanors, como se llama aquí, de crímenes de tránsito o similares. Y las personas con TPS son personas que están moviendo las economías de las ciudades donde están, son dueños de pequeños negocios, son dueños de negocios y son personas que quieren hacer las cosas bien en este país. Las condiciones de Venezuela no han cambiado. Si acaso, están volviendo a empeorar de una manera bien rápida. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero. De mujeres están... Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Y ya en la parte final de Foro de la Voz de América. Ahora sí, las conclusiones. Antonio, tus conclusiones. En el momento que estamos viviendo en la que el presidente Trump está tomando muchas decisiones y que son imprevistas, ¿verdad? Impredecibles, perdón. ¿Qué sucede? El caso de Venezuela no está acabado. Él va a tomar una decisión y hay que esperar cómo va a atender las necesidades de Venezuela, porque él ha dicho, no necesito el petróleo de Venezuela. Él entiende lo que significa Maduro para la región y esperemos que el lobby que se está haciendo en la ciudad por parte de todos los que están metidos en el negocio petrolero no sea lo más fuerte posible y tome una decisión que pueda satisfacer la democracia y la libertad en Venezuela. Adelis, tus conclusiones. Yo estoy extremadamente preocupada porque, de hecho, el enviado especial, señor Grenell,
dijo que va a regresar a Venezuela. La renovación de esa licencia realmente dice mucho. El levantamiento de sanciones a Conviasa para que los vuelos de Conviasa puedan aterrizar ahora en Estados Unidos. Hoy el New York Times amanece diciendo que dentro de los próximos 30 días empiezan los vuelos de repatriación. El silencio y el cuidado de cada palabra que dice Nicolás Maduro solo indican que hay negociaciones en curso. Ojalá nos equivoquemos y ojalá, como dice Antonio, cambie toda esta perspectiva, pero no pinta bien, ni para los venezolanos en Venezuela, ni para los venezolanos que estamos en Estados Unidos. Doctor Ellis, sus conclusiones. Sí, primero que nada es la tendencia del presidente Trump, su estilo de hacer muchas cosas a la vez, a veces contradictoria, y ver qué pasa. Y en el fin del día es la fuerza de personalidad del presidente Trump y su énfasis en política doméstica que va a dominar. Pero en el fin también, como dicen mis colegas, a veces hay un impacto en cuanto al poder blando, a la frustración con los Estados Unidos, que es una cosa importante en derecho. Bien, muchísimas gracias a Antonio de la Cruz, a Adelis Ferro y al doctor Evan Ellis. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Hasta pronto.